Hola preciosas y preciosos, ya estamos otra vez de nuevo con nuestros vídeos de técnica de danza oriental. Vamos a avanzar un poquitito en el nivel, ¿de acuerdo? Vamos a subir un nivel al nivel 2. Recordad que todos los vídeos anteriores son de nivel 1, es la técnica básica y necesaria para poder avanzar. Si por alguna casualidad habéis llegado a este vídeo sin haber visto los otros, os recomiendo que siempre primero retoméis los 31 vídeos anteriores, los veáis. Si ya venís de clases de danza oriental, solo es repasar, perfecto. Y otro consejito que siempre os digo, no hagáis esto sin supervisión, ¿de acuerdo? Claro, si os ponéis desde cero a practicar este tipo de danza, os podéis lesionar, os puede pasar alguna cosilla que no queremos, alguna lesión de rodilla, alguna lesión incluso en los brazos, en las muñecas. Hay que tener mucho cuidado. Siempre estirad antes y relajad después, ¿vale? La musculatura, no empecéis en frío, ¿sí? Pues ahora sí, vamos a empezar con nuestro nuevo vídeo y vamos a ponernos con los brazos. La técnica de brazos en danza oriental es muy importante y no es nada sencilla porque claro, nosotros lo vemos todo tan fluido y tan bonito, pero requiere de muchas articulaciones moviéndose a la vez. Entonces lo primero que vamos a hacer es partir de nuestras muñecas, nos vamos a extender los bracitos, me veis bien, ¿verdad? Vamos a imaginar siempre que empujamos con la parte superior y empujamos con la parte inferior y nuestra mano a la vez va a bajar, nuestros deditos son como una cola de cometa, ¿vale? Y cuando baje los deditos van a subir, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, esto siempre va a ser así. No me hagáis esto es de hip hop y queda muy bonito, pero danza oriental no, es al revés, ¿de acuerdo? Cuando suba mi mano, mis dedos van para abajo, cuando baje mi mano, mis dedos van para arriba, ¿de acuerdo? También otra cosa que, bueno, no es que sea importante, pero queda bonito. El dedito de la bailarina, como digo yo, la manita de la bailarina, lo que hacemos es estirar muy bien todos los dedos, no sé si los veis bien, me voy a acercar un poquito más. Estiramos los deditos, lo vemos, ¿verdad? Y este dedín, pero que se me sale. Este dedito, corazón, lo dejamos ligeramente hacia abajo, ¿de acuerdo? Lo vemos bien, ¿verdad? El dedito corazón ligeramente hacia abajo, porque es el que va como a acariciar el aire, ¿sí? ¿De acuerdo? Y lo de las muñecas, lo que yo os decía, arriba, abajo, arriba, abajo. Me separo un poquito más. Este sería el primer ejercicio, ¿vale? El primer ejercicio es extender las manos y mientras subo con la izquierda, por ejemplo, hacia arriba, con la derecha voy a bajar, por lo tanto mis manos se van a quedar en esta posición. Subo así, este sería el cambio. En los dedos por ahora no nos vamos a fijar, simplemente vamos a dejarlos estirados y que continúen la estela como si estuviese acariciando una pared. Esto sí que estaría muy bien para practicar. Nos apoyamos en una alfombra o en una pared lisa o en un espejo y hacemos este movimiento. Así nunca vamos a errar, ¿vale? De acuerdo, cuando esto más o menos lo tenemos dominado, vamos a abrir y hacemos exactamente lo mismo, solo con las muñecas. Importante, solo muñeca. Muñeca para arriba, muñeca para abajo, sin más. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Eso es. Vale. Esto practicarlo cuando ya salga, este movimiento, lo que vamos a hacer es meter el codo. Vamos a ir añadiendo articulaciones. Cuando metamos el codo, lo primero que vamos a sacar, bueno, el codo, cuando metamos el codo con los dos brazos, es apuntar con los codos hacia los lados, como si estuviésemos a punto de sacar una pistola, plapa, ¿vale? Como un cowboy del salvaje oeste, sería una cosita así, más o menos, a esta altura. Importante, los codos no van para atrás, los codos hacia las esquinitas, ¿de acuerdo? Una vez que estemos aquí, lo que hago es directamente extiendo la muñeca. Pa,
Ahí está. Y cuando esté extendida del todo, ya va para arriba. ¿De acuerdo? Y al bajar, ¿qué hace? Lo mismo. Primero, codo, clic, extiendo y desciendo. Importante, lo vuelvo a hacer. Voy a echar un poquito más para atrás. En nuestro nuevo rinconcito, ¿habéis visto? Que nos hemos montado. Vale. Primero, codito. ¿Vale? Luego extiendo el bracito. Sube en diagonal, importante, en diagonal. Lo voy a pasar de esta diagonal. ¿Y qué hago? Otra vez el codo. Clic. Una vez que tenga mi codito, ¿qué hago? Extender y bajar. Importante. Y otra vez. Codito, muñeca. Muñeca, codito, muñeca. Ahí está. Codo, codo. Lo que es muy importante es que no bajemos con el codo, porque si bajamos con el codo se nos queda el brazo cerrado, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es... El codo simplemente es para empezar a subir o empezar a bajar. El codo no hace nada más. Ni me sube el brazo, ni me lo baja, ¿vale? Es para hacer el ángulo. Una vez que yo hago esto, extiendo directamente y subo. Y una vez que estoy aquí, simplemente es pon el codo otra vez desbloqueado y manda la mano. O sea, lo que manda aquí siempre es la mano, ¿de acuerdo? Codo, muñeca, codo, muñeca, ¿de acuerdo? Con los dos empezaríamos aquí y voy para acá. Ahí. Recordad que lo que sí que es importante no llegar nunca a tocarnos con los codos el cuerpo, ¿vale? Tiene que estar abierto. Ahí. Me voy a poner de espaldas. Por ahora solo estamos usando codos, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Muy bien. Cuando esto más o menos ya nos salga, metemos el hombro, que es lo más bonito de todo. El hombro, realmente, cuando ya sabemos manejar el brazo oriental, el hombro es el que va a hacer absolutamente todo. Una vez que tengamos el hombro dominado, nos van a salir unos brazos siempre muy bonitos y muy bien colocados, ¿de acuerdo? Si os fijáis, cuando yo giro mi codo, el hombro se va para adelante. Cuando coloco mi codo, el hombro se va para atrás. Lo vemos, ¿no? Hombro para adelante, hombro para atrás, hombro para adelante, hombro para atrás. Entonces, lo que vamos a hacer es codo, hombro, muñeca. Subo y cuando ya está aquí, coloco mi hombro a la vez que desciendo con mi codo. Otra vez extiendo. Cuando esté aquí, ¿qué hago? Directamente el hombro. 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 Ya me olvido de los codos. Hombro. 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 Sale un codo muy natural. Hombro. 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 ¿Por qué enseño primero el codo? Porque no solemos entenderlo de los hombros. Con los hombros solemos intentar subir, tirar para arriba, no. El hombro nunca se mueve de arriba para abajo, solo de adelante para atrás. Y realmente, a ver si me lo veis, es el mismo movimiento que hacemos con los shimis de pecho que haremos más adelante, ¿vale? Es una rotación. Y esta rotación es la que nos permite mover el brazo de manera chula. Ahí está. Os fijáis que el brazo siempre está de manera perpendicular al cuerpo y es un movimiento, un toquecito muy ligerito. Adelante y atrás. Adelante cuando sube, atrás cuando baja. Adelante. Lo vemos, ¿verdad? Aquí. Nos permite hacer dibujos mucho más bonitos con los brazos. ¿Vale? Importante, el hombro os dije que nunca sube ni baja.
Si veis alguna vez que parece que subo o baja el hombro, realmente soy yo que me voy inclinando. Por ejemplo, esto, os fijáis que es mi cuerpo que se mueve de arriba abajo, realmente no es el hombro, ¿vale? Para hacer el bracito este tan chuli de serpiente, son rotaciones de hombro, es como hacer esto, hacia atrás, nunca hacia arriba, importantísimo, nunca voy a tirar hacia arriba del hombro, simplemente es tirar hacia atrás y hacia abajo, hacia atrás y hacia abajo, y cuando yo estoy abajo el otro está arriba, sin más, nunca voy a subir un hombro así, ¿vale? Esta rotación, esta es la mismita que utilizo para mover este tipo de bracito. Ahí. Lo vemos, ¿verdad? Ahí estamos. Puedo hacer exactamente lo mismo con los bracitos por delante. Recordamos la ley de subir y bajar. Estos bracitos son muy bonitos y claro, para hacer cualquier tipo de brazo, de mano, etc., tenemos que tener muy claro la ley de la gravedad, ¿vale? Subo, bajo. Es más, esto si lo hacéis en el agua, dentro del agua, ahora porque no es tiempo, pero si tenéis la opción de ir a una piscina climatizada o algo así, es tan fácil como hacerlo dentro del agua. Esto dentro de la agüita, ¿vale? Y esto os va a salir solo, porque en el aire se nos suelen cruzar los cables y normalmente cuando empezamos a hacer así al final se nos va para arriba, para abajo y nos liamos un montonazo. Pero bueno, dentro del agua nos va a ayudar un montón. Pues con esta técnica de brazo, que estamos haciendo así ahora, abierta o cerradita, la mismita es para acompañar otros movimientos como son los ochos o los chassés, etcétera, que vamos a aplicar en todos los movimientos que vamos a ver a partir de ahora. Entonces, si yo hago un 8 horizontal, mi cuerpo lo voy a acompañar con los brazos. ¿Cómo lo acompaño? Por delante, ¿qué voy a hacer? Exactamente lo mismo. Mi codo se va a flexionar a la vez que mi muñeca avanza. Y cuando voy para allá, mi codo se estira, ¿vale? Ahí, ¿de acuerdo? Esto es importante. Soy como una muñeca robotizada, como una muñeca articulada, mejor dicho, ¿vale? Como las bailarinas. Espera, me echo más para atrás. Voy para arriba, voy para abajo. Me voy a poner aquí así me ves en el espejo, ¿de acuerdo? A ver si se me ve, ¿verdad? Para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Entonces, cuando vamos a la derecha, por ejemplo, ¿qué hago? Este flexiona y este estira. Y viceversa. Lo vemos, ¿verdad? Aquí. Y arriba sería exactamente igual. Estira, flexiona, flexiona. ¿De acuerdo? Lo que no podemos hacer, espera, me pongo aquí así me veis. Lo que no podemos hacer es esto o esto, pasarlo por delante del cuerpo. Nuestros brazos siempre tienen que estar a los lados del cuerpo, importantísimo, a los lados. Aunque la mano vaya por delante, realmente cuando yo me muevo, haciendo un 8, al final mis manos nunca van a tapar la cadera, que eso es lo importante, ¿vale? No puedo hacer esto no, ¿de acuerdo? Porque entonces todo esto bonito se me va a tapar. Pues sería como una cosa así, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, para hacer los movimientos de desplazamientos exactamente igual. Vengo por aquí siempre, lo vemos, ¿no? La manita es exactamente igual. Codito, es como una mano egipcia, codito, flexiona muñeca, estiro todo. Codo, muñeca, estiro todo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, más adelante con todos los movimientos iremos viendo más bracitos, pero es importante tener muy claro todo esto que acabamos de explicar para que lo entendáis bien. Esta inercia de la muñequita, ¿de acuerdo? Pues nada, chicas, encantadísima de veros otra vez. Continuamos con más vídeos. Si os ha gustado, si queréis que continúe con
con todos los vídeos, ya sabéis, suscribiros al canal, le dais el like al vídeo, compartir, y tal y como están las cosas, he habilitado la opción de donativo para el canal, ya que no podemos dar las clases presenciales. Si os gusta lo que hago y si veis que queréis aportar con alguna aportación, valga la redundancia económica, al canal, pues siempre será muy bien agradecida. Un besito a todas y hasta el siguiente vídeo.